50 lugares que no deberían existir, pero existen. Todo lo que vais a ver en este vídeo es real. Nada de inteligencia artificial, nada de montajes. Son 50 lugares que parecen sacados de una pesadilla urbanística, y los vamos a recorrer todos. Agarraos, que esto es largo. Número 1. El tren que no debería seguir moviéndose. ¿Cómo sigue circulando este tren? En Bangladesh, los trenes son baratos pero escasos, y muchas veces es la única forma de moverse largas distancias entre ciudades. Fuera de las grandes urbes apenas hay líneas ferroviarias, así que cuando por fin pasa un tren, se presenta todo el pueblo de golpe. Los asientos se agotan en segundos, luego el suelo, luego la gente empieza a subir al techo. Cientos de personas viajan horas enteras ahí arriba, con las piernas colgando, confiando más en su agarre que en cualquier otra cosa. Dentro de los vagones la cosa no mejora. Vas tan apretado que respirar cuesta trabajo. Y si necesitas bajarte antes de tiempo, buena suerte abriéndote paso entre la pared de cuerpos. En vacaciones, todavía peor. Familias enteras viajando a la vez sin más remedio. Y lo más curioso es que el tren nunca parece rendirse. Desde lejos parece imposible que algo tan sobrecargado siga avanzando. Pero ahí va, lento y constante, atravesando campos y pueblos. Número 2. La autopista que toca el cielo. Si algún día tenéis que conducir aquí, mucha suerte. Este es el intercambiador de Huangshuan, en Chongqing, China. Conecta 8 carreteras principales mediante más de 20 rampas en bucle. En vez de extenderse hacia los lados, todo se apila hacia arriba en 5 niveles, alcanzando unos 36 metros de altura. ¿Por qué? Porque la ciudad está encajonada entre colinas empinadas y no tiene dónde crecer horizontalmente. Así que los ingenieros decidieron construir hacia arriba, y luego un poco más, y luego otra vez. Tardaron 8 años en terminarlo y abrió en 2017, pensado para conectar fluidamente la ciudad con el aeropuerto. En la práctica es más bien un puzzle que los conductores tienen que resolver a toda velocidad. Hasta el GPS se lía aquí. Te equivocas de salida y apareces en otro barrio. Número 3. Cementerios de coches de lujo en Emiratos Árabes. A primera vista parece el problema de aparcamiento de un multimillonario. En pleno desierto de los Emiratos Árabes Unidos hay filas de Ferraris, Lamborghinis, Bentleys y Rolls-Royce cubiertos de polvo, abandonados. Hay zonas así cerca de Dubái y Sharjah, y no es algo puntual. Se calcula que cada año quedan abandonados entre 2.000 y 3.000 coches en todo el país. La mayoría fueron símbolos de estatus de 6 cifras, ahora cociéndose lentamente bajo el sol. ¿La razón? En los Emiratos, no poder pagar una deuda puede llevarte a la cárcel. Cuando el dinero se acaba, algunos propietarios huyen del país a toda prisa y dejan todo atrás, coches incluidos. Durante la crisis financiera de 2008 esto pasó a gran escala. Coches abandonados en aeropuertos, en arcenes, a veces con las llaves todavía puestas. Otros acaban aquí tras accidentes o siniestros totales que no compensa reparar. Con el calor del desierto, ni un superdeportivo envejece bien. Número 4. Una capital entera en una isla diminuta. ¿Por qué metieron una capital entera en este trozo de tierra tan pequeño? Malé, la capital de Maldivas, es prácticamente pared con pared, edificios pegados hasta el borde mismo del agua. Apenas hay algún parche verde. El resto es tejados, calles y más tejados. Unas 212.000 personas viven aquí en solo 8 kilómetros cuadrados. Así que el espacio personal no es algo con lo que puedas contar. El aeropuerto está en la isla de al lado, conectada por un puente. Esta es la Maldivas real que la mayoría de turistas nunca enseña en redes, porque prefieren las palmeras a los atascos. Como no hay ríos ni lagos, el agua potable se obtiene desalinizando el mar. Al estar al nivel del mar, la subida del agua es un peligro real. Malé fue golpeada duramente por el tsunami de 2004, un recordatorio inquietante en una isla completamente rodeada de océano. Número 5. La isla de la basura. Si os preguntáis a dónde va toda la basura de Maldivas, aquí está la respuesta. Esta es Tilafushi, conocida como la isla basura, situada justo al oeste de Malé, lo bastante cerca como para olerla en un mal día. Como Malé no tiene espacio, sus residuos y aguas residuales tienen que enviarse aquí. Cierto, actualmente se está construyendo el puente Tilamalé para conectar ambas islas, previsto para septiembre de este año.
La isla no existía de forma natural. Se creó en los años 90 vertiendo basura en una laguna poco profunda. Día tras día fue llegando más residuo hasta que la basura literalmente se convirtió en tierra firme. En su momento de mayor actividad, llegaban aquí cientos de toneladas diarias. Parte se quema, parte se entierra, y otra parte simplemente se queda ahí. Mientras tanto, a pocos kilómetros, los turistas toman el sol en playas de arena blanca sin tener ni idea de que esto existe. No es bonito, pero así gestiona sus residuos una pequeña nación insular con un gran problema. Número 6. Fin de año a lo bestia. Sabemos que los fuegos artificiales son ruidosos y nada respetuosos con el medio ambiente, pero una vez al año decidimos ignorarlo porque, admitámoslo, son espectaculares, a menos que seas un pájaro. Para las aves, esa noche es una pesadilla. Hay países que se lo toman muy en serio, como China. En algún punto, esto deja de parecer una celebración y empieza a parecer una invasión desde otro planeta. El cielo entero se enciende sin pausa, humo y explosiones por todas partes. En redes la gente bromea, preguntando si están celebrando el Año Nuevo o lanzando misiles en secreto. Luego están los espectáculos con drones, cada vez más populares. Se consideran mejores para el medio ambiente, reutilizables y más seguros, y permiten animaciones complejas y muy detalladas. Aunque también hay quien se pregunta quién controla exactamente 50.000 drones, esperando una señal, y lo encuentra menos festivo y más inquietante. Y luego está Albania, donde parece que la ciudad entera decidió declararle la guerra al cielo a base de petardos. Lo curioso es que en este país, comprar o vender fuegos artificiales es ilegal. Eso no detuvo a nadie. Número 7. La casa en mitad de la autopista. ¿Por qué hay una casa justo en medio de una autopista? Cerca de Shanghái, en una localidad llamada Jingxi, una vivienda de 2 plantas terminó completamente rodeada por una vía rápida. La carretera se divide a su alrededor y vuelve a unirse después, como si la casa fuera un cono de tráfico que nadie se molestó en mover. Los coches pasan a la altura del tejado, lo bastante cerca como para que los conductores miren directamente por las ventanas. Para entrar a su propia casa, el dueño tiene que caminar por un túnel de hormigón bajo la carretera. Pertenece a Juan Ping, quien rechazó una oferta de reubicación de aproximadamente 1,6 millones de yuanes. La carretera se construyó alrededor de él, de todas formas. Ahora las paredes tiemblan cada vez que pasa un camión. El polvo lo cubre todo y la tranquilidad desapareció para siempre. Vive ahí, con su nieto pequeño, esperando a que la autopista abra del todo. En China estas casas se llaman casas clavo, viviendas que se niegan a ser arrancadas. Fue una decisión valiente en su momento, pero Juan reconoció después que se arrepiente y que ahora aceptaría la oferta. Número 8. El tren que atraviesa un edificio. En Chongqing, el salón de alguien comparte pared con una estación de tren. Esto es Liziba, donde un monorraíl pasa directamente por el centro de un bloque residencial. No al lado, no por debajo, a través de varias plantas. El edificio y la estación se planificaron juntos. No fue un error, sino una solución de ingeniería. La ciudad es empinada, está saturada y hay que aprovechar cualquier espacio disponible. Así que en vez de mover edificios para dejar paso al tren, hicieron pasar el tren por dentro de uno. El monorraíl usa ruedas de caucho y mucho aislamiento acústico para reducir el ruido. Dentro de los pisos, la gente nota sobre todo un retumbar bajo, como un trueno lejano. Para los que usan el tren a diario, resulta casi demasiado cómodo. Bajas en ascensor, esperas un minuto y el tren llega dentro de tu propio edificio. Fuera, los turistas se paran solo a ver cómo un tren desaparece dentro del hogar de alguien. Número 9. El Everest de la basura. De lejos parece una colina, hasta que te acercas y descubres que las colinas no deberían oler así. Este es el vertedero de Ghazipur, en las afueras de Nueva Delhi. La gente lo llama el Everest de la basura, que al principio suena a broma hasta que lo ves en persona. Ocupa más de 16 hectáreas y se eleva a más de 70 metros, más alto que muchos edificios cercanos. Abrió en 1984 y se declaró oficialmente lleno en 2002. Parece que nadie se lo comunicó a los camiones de basura porque siguen llegando unas 2.000 toneladas diarias. El montón crece varios metros al año, aunque partes ya son inestables. De hecho, ha habido derrumbes que han matado a personas que vivían o trabajaban debajo. Mucha gente vive lo bastante cerca como para que el olor llegue a kilómetros en los días malos. Se filtran gases tóxicos, hay incendios con frecuencia,
y cuando llueve, un líquido oscuro se filtra hacia el suelo y el agua de los alrededores. Los únicos que parecen disfrutar del lugar son los pájaros, que lo tratan como un buffet libre interminable. Número 10. Infierno urbano en pleno paraíso. Hong Kong tiene parte de la arquitectura más fea del mundo, al menos las vistas aquí son buenas, a menos que tu ventana coincida con la torre de enfrente. Hablamos del Hong Kong Park View, una urbanización privada construida en 1989 rodeada de colinas verdes en todas direcciones. Son 18 torres de unos 20 pisos cada una, con casi 1000 apartamentos en total. Desde lejos, el contraste es imposible de ignorar. Parece un bloque de hormigón que alguien dejó caer en mitad del bosque. Está a solo 25 minutos del centro de Hong Kong, pero a casi 300 metros sobre el nivel del mar, y se siente mucho más lejos. No hay vida de calle real, solo viales internos tranquilos y controles de seguridad. El proyecto fue criticado desde el principio por romper la calma de un parque natural protegido, aunque sus defensores dicen que concentra el desarrollo en un solo punto en vez de extenderlo por toda la colina. En cualquier caso, solo quien puede permitírselo tiene derecho a opinar al respecto. Número 11. Una réplica de la Casa Blanca en India. ¿Qué hace la Casa Blanca encima de un rascacielos? Esto es una réplica de 30 millones de dólares de la Casa Blanca, situada sobre un edificio de 33 plantas en Bengaluru, a unos 120 metros de altura. La vivienda en sí ocupa unos 3.700 metros cuadrados de columnas, césped y espacio. Tiene piscina infinita, jardines en la azotea y un helipuerto incorporado. Pertenece a Vijay Mallya, un empresario multimillonario conocido por su vida de lujo, jets privados y fiestas extravagantes. La construyó como residencia personal, pensada para reinar sobre la ciudad como símbolo de éxito. Pero aquí está el contraste brutal. Desde arriba, la ciudad se ve tranquila, verde y lejana. Justo debajo del balcón hay barrios precarios sin acceso fiable a agua ni electricidad. La mansión estaba casi terminada cuando su dueño huyó del país en 2016, acusado de fraude y deudas impagadas. Dejó India debiendo miles de millones y la casa quedó congelada en el tiempo sin que nadie llegara a vivir en ella. Hoy está vacía, sin terminar, y cerrada a cal y canto, sin luces, sin gente, solo guardias y silencio. Número 12. Un puente sobre bloques de viviendas. En Guiyang, la carretera no pasa cerca de tu casa, pasa encima. Este es el puente Shuikusi, construido en 1997. 2 años después levantaron bloques de apartamentos directamente debajo. No por accidente, no de forma temporal, sino a propósito. Más de 10 edificios residenciales tienen una autopista atornillada literalmente sobre el tejado. Los vecinos dicen que sus habitaciones tiemblan constantemente y que por la noche el ruido es tan fuerte que algunos duermen con tapones en los oídos. Motores, claxones, frenazos, todo justo sobre sus cabezas. En vez de mover a la gente, los planificadores apilaron el tráfico encima de ellos. Funciona sobre el papel, pero vivir debajo es otra historia. Es casi como si la ciudad hubiera jugado al Tetris con vidas humanas. Número 13. ¿Esto es IA? Con tanta inteligencia artificial dando vueltas, la gente ya no distingue qué es real. Así que vamos a dejarlo claro. Este sitio existe de verdad. Es Aizawl, capital del estado indio de Mizoram, cerca de la frontera con Myanmar. La ciudad está construida sobre colinas empinadas, y no tiene más remedio que trepar. Como hay tan poco terreno llano, las casas se apilan apretadas a lo largo de las laderas. De lejos parece caótico, como si los edificios hubieran caído donde pillara. De cerca entiendes que en realidad no había mucho margen para elegir. No hay cuadrícula limpia de calles, solo viales que se curvan según lo permite la colina. La ciudad no aplanó las montañas, se metió dentro de ellas, aprovechando cualquier rincón disponible. A pesar de lo apretado que se ve, la mayor parte de Mizoram sigue cubierta de bosque, y la altitud, por encima de 1100 metros, mantiene el aire más fresco que en la mayoría de ciudades. Número 14. El tráfico chino en Semana Dorada. ¿Sobrevivirías a este atasco? Esto es China durante la Semana Dorada, cuando buena parte del país viaja al mismo tiempo. La escena es de Guangzhou, en Anhui, pero pasa en todo el país por igual. Autopistas que normalmente fluyen rápido se convierten en aparcamientos de la noche a la mañana. El problema suele empezar en los peajes, donde muchos carriles se estrechan de golpe en pocos. Los coches se acumulan durante kilómetros,
y apenas avanzan durante horas, a veces atrapados más tiempo que una jornada laboral completa. Por la noche solo se ven luces de freno rojas, camiones por todos lados y ningún sitio donde parar. Todo el mundo intenta volver a casa al mismo tiempo, porque el calendario festivo es el mismo en todo el país. Algunos conductores llevan comida y agua, otros simplemente duermen en el coche y esperan. En 2010, un atasco en esta región llegó a extenderse casi 100 kilómetros y atrapó a la gente durante 12 días. Y esto no es ninguna rareza. Pasa casi todos los años. Número 15. Cementerios de bicicletas en China. Dicen que las bicicletas pueden ayudar a solucionar el tráfico. Pero ¿qué pasa si hay demasiadas? Si al principio pensasteis que esto era un parque de flores, no os preocupéis, no sois los únicos. Mirando de cerca, es en realidad un enorme montón de bicicletas de alquiler abandonadas, amontonadas en un solar vacío. Los colores amarillo, azul y naranja se apilan tan juntos que casi parece intencionado. De lejos da una sensación tranquila, casi ordenada. De cerca son ruedas dobladas, cestas rotas, cadenas oxidadas y pedales apuntando en todas direcciones. ¿Cómo llegamos a esto? Sobre 2016 y 2017, varias empresas de bicicletas compartidas inundaron las ciudades chinas con millones de unidades casi de un día para otro. Había muchas más bicis que usuarios, y prácticamente ninguna regla sobre dónde dejarlas. La gente las aparcaba en aceras, callejones, y se iba sin volver jamás. Las ciudades terminaron retirándolas en masa solo para despejar las calles. Algunos de estos montones contienen decenas de miles de bicicletas, apiladas a veces más alto que los edificios de alrededor. Y lo más raro es cuántas parecen apenas usadas. Número 16. Ámsterdam. Sé que esta no es la ciudad que esperabais ver en esta lista, pero ya que hablamos de bicicletas, Ámsterdam viene a la mente sin remedio. La ciudad parece tranquila, y lo es, hasta que descubres que sus canales son básicamente un cementerio de bicis bajo el agua. Se calcula que hay entre 880.000 y 1 millón de bicicletas en la ciudad, más bicis que personas. Y con 165 canales atravesando el centro, la gravedad tiene muchas oportunidades para hacer de las suyas. Cada año se sacan del agua unas 15.000 bicicletas. Eso significa que ahora mismo hay alguna por ahí viviendo su mejor vida bajo el agua. Un equipo especial sale en barco con una garra mecánica gigante, como si jugaran a una máquina de feria carísima, y van sacando cuadros retorcidos, ruedas, candados y algún que otro hallazgo difícil de explicar. Muchas de estas bicis no cayeron por accidente. Las tiraron, las robaron y abandonaron, o simplemente las vandalizaron. Y a veces ni siquiera son bicis. También sacan frigoríficos e incluso coches, unos 50 al año. Así que cuidado dónde aparcáis cerca de los canales. Empiezas a sospechar que el fondo del canal no es un fondo, sino un almacén. Número 17. Los árboles líquidos de Belgrado. En Belgrado, Serbia, decidieron que los árboles tardaban demasiado en crecer. Así que en 2022 la ciudad empezó a probar algo llamado árboles líquidos. Y no es una metáfora. Son tanques gigantes y luminosos, llenos de unos 600 litros de agua y microalgas. Las algas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, igual que un árbol de verdad. Solo que en vez de corteza y hojas, parece una máquina expendedora de ciencia ficción. El proyecto se llama Liquid 3, instalado en zonas muy contaminadas, donde plantar árboles tradicionales resulta complicado. Los investigadores afirman que estas algas capturan CO2 entre 10 y 50 veces más eficientemente que un árbol normal, lo cual suena genial hasta que recuerdas que los árboles también dan sombra y espacio a personas y aves. Estos tanques no hacen nada de eso, solo están ahí, brillando, burbujeando en silencio. La idea es mejorar la calidad del aire en zonas densas donde el hormigón ha ganado la batalla, y técnicamente funciona. Pero también da la sensación de que la ciudad se está terraformando poco a poco, y hay quien teme que esto se convierta en excusa para dejar de plantar parques de verdad. Número 18. Infierno urbano en el siglo XIX. El infierno urbano existía mucho antes de los coches y las autopistas. ¿No me creéis? Mirad esto. En 1887, Estocolmo construyó la torre telefónica de Estocolmo justo en el centro de la ciudad. Medía unos 80 metros, hecha de metal desnudo y envuelta en cables. El teléfono era tecnología punta en aquel momento,
Así que esto era básicamente una demostración de poder tecnológico. Unas 5.500 líneas telefónicas estaban conectadas aquí, todas colgando a la vista de cualquiera. Desde los tejados cercanos, parecía que la ciudad entera había quedado atrapada en una telaraña. Toda llamada telefónica de Estocolmo dependía de que esta torre funcionara bien, así que si algo fallaba aquí, nadie podía llamar a nadie. Los cables se extendían en todas direcciones, cruzando calles y edificios sin demasiada preocupación por la estética. De lejos probablemente impresionaba. De cerca debía de ser ruidoso, desordenado e imposible de ignorar. La torre siguió en uso hasta 1913, cuando las líneas finalmente pasaron bajo tierra. Después se quedó ahí como recuerdo de los primeros experimentos tecnológicos, hasta que un incendio, en 1952, forzó su demolición al año siguiente. La tecnología, desde luego, ha avanzado bastante. Número 19. El puente de 3 pisos de China. Al principio pensé que era una montaña rusa, pero en realidad es un puente de 3 niveles que se enrosca sobre sí mismo, subiendo en espiral por la montaña Tianlong, en el norte de China. La montaña mide unos 1.370 metros, y el puente la escala mediante curvas amplias. Desde el aire, pilares blancos brotan directamente del verde de las colinas. La estructura emplea unas 7.700 toneladas de acero y en su punto más alto se eleva unos 350 metros, más que la Torre Eiffel. Abrió en 2019 como parte de una carretera de unos 29 kilómetros llamada Carretera sobre las Nubes. Conducirla significa rodear la misma montaña una y otra vez mientras vas ganando altura. La gente dice que se siente como una montaña rusa, solo que conduciendo un camión. El paisaje alrededor es tranquilo, boscoso y precioso por sí solo. Y entonces esta carretera lo atraviesa como una pista de juguete que alguien dejó caer desde el cielo. Hay quien lo encuentra impresionante y quien cree que arruinó la montaña. En cualquier caso, es imposible no fijarse, y conociendo a China, quedarse en 3 niveles casi parece comedido. Número 20. Un vertedero pegado a un barrio. Imaginad vivir junto a un vertedero que no deja de crecer. Esa es la vida en Dandora, a las afueras de Nairobi, Kenia. Abrió en 1977 dentro de una antigua cantera y se pensó como algo temporal. En 2001, las autoridades dijeron que era demasiado peligroso seguir usándolo. Se consideraba lleno desde hace años, pero la ciudad nunca encontró un sustituto real. Incluso un tribunal ordenó cerrarlo en pocos meses. Sigue funcionando de todas formas. Hoy se vierten aquí miles de toneladas de basura cada día, con camiones haciendo cola como si fuera una ruta de reparto normal. Mucha gente se gana la vida aquí también. Miles de recicladores informales clasifican la basura justo cuando llega al suelo. Pero lo que se ve en la superficie es solo la capa más visible del problema, porque todo esto está pegado a viviendas, carreteras y vida cotidiana. Los montones de basura arden constantemente, llenando los barrios cercanos de humo tóxico. Algunos días el humo es tan denso que parece niebla, solo que huele a plástico fundido. Los niveles de plomo en el suelo y el agua subterránea superan con creces lo considerado seguro. Pero ¿qué pasaría si existiera algo aún peor? Una ciudad entera construida sobre un vertedero. Número 21. La ciudad basura de Egipto. Bienvenidos a la ciudad basura, en Egipto. Y sí, el nombre describe exactamente lo que parece. Su nombre real es Manshiat Nasser, un barrio construido a los pies de las colinas Mokatam, en el extremo oeste de El Cairo. Cada día llegan aquí unas 9.000 toneladas de basura procedentes de toda la ciudad. Las familias la clasifican a mano, normalmente justo en la puerta de su casa. Plástico en un montón, metal en otro, restos de comida en otro lado. Muchos nacen dentro de este trabajo, y pasarán toda su vida haciéndolo. No hay red de alcantarillado decente. El agua corriente es irregular, y el equipo de protección casi no existe. La gente trabaja descalza, los niños juegan junto a las pilas de residuos, y los animales se mueven libremente alimentándose de los restos orgánicos. Pero aquí viene la parte que hace imposible ignorar este lugar. La ciudad basura recicla más residuos de El Cairo que la mayoría de sistemas modernos del mundo. Lo que parece un caos total, visto desde fuera, es en realidad una de las redes de reciclaje informal más eficientes del planeta. Se estima que entre el 60% y el 80% de la basura que llega aquí se recicla. Es peligroso, injusto y agotador, pero de alguna manera funciona. La ciudad basura puede parecer el peor problema del Cairo,
pero sin ella, la ciudad estaría literalmente ahogada en sus propios residuos. Número 22. Lagos, Nigeria. Esta es la ciudad más grande de África, con más de 20 millones de personas comprimidas en un espacio que se llena más rápido de lo que puede respirar. Va camino de convertirse en una de las urbes más grandes del mundo. Aquí el tráfico no es un problema que se resuelve, es simplemente cómo funciona el tiempo. Un trayecto de 10 kilómetros puede llevar entre 2 y 5 horas, y a nadie le sorprende ya. Por término medio, la gente pierde unas 3 horas diarias atascada, lo que convierte cualquier recado básico en una odisea de día completo. Justo a las afueras del centro está Makoko, un barrio construido directamente sobre el agua. Viven aquí entre 80.000 y 100.000 personas, y un tercio del asentamiento se sostiene sobre pilotes de madera encima de una laguna llena de aguas residuales. No hay carreteras, solo canales estrechos, así que las barcas sustituyen al coche, incluso para los niños que van al colegio. Makoko empezó como un pueblo pesquero y creció hasta convertirse en una ciudad densa e improvisada, sin permisos ni planificación. No existe red de saneamiento, así que los residuos van directamente al agua bajo las casas, y esa misma agua se sigue usando para lavar y cocinar porque no hay otra alternativa real. La zona ni siquiera está reconocida oficialmente por el gobierno, lo que significa que los servicios básicos casi nunca llegan. Número 23. La capital de los atascos. Algunas ciudades vietnamitas están viviendo una urbanización acelerada, y el tráfico es lo primero que te enseña cómo funcionan. En Hanoi, la capital, los atascos no son un evento, son el modo por defecto. Motos, coches, autobuses y camiones se aprietan en calles que nunca se diseñaron para tanta gente. En hora punta, la velocidad media puede caer hasta el ritmo de un paseo, así que cruzar la ciudad puede llevar horas aunque la distancia parezca corta en el mapa. Y cuando llueve, que ocurre con regularidad, barrios enteros se ven obligados a usar las mismas pocas calles que no se inundan. Ciudad Ho Chi Minh se siente igual de intensa. Desde arriba parece interminable, con casas estrechas, pegadas pared con pared. En la calle, las motos fluyen sin parar por huecos que apenas existen. La ciudad creció rápido y hacia arriba, dejando poco sitio para árboles o calles amplias. Es ruidosa, caótica y agotadora, pero funciona en cuanto aprendes cómo se mueve. Número 24. Un bloque residencial de 1 kilómetro de largo. Este edificio da la sensación de no acabar nunca. Te plantas en un extremo y el otro extremo sigue y sigue y sigue. En las afueras de Roma, un edificio se extiende casi 1 kilómetro completo. Es Corviale, construido en los años 70 para alojar a miles de personas en un único bloque continuo. Es tan largo que ni siquiera desde el centro alcanzas a ver dónde termina. Filas de ventanas idénticas, puertas repetidas y pasillos que todos se parecen entre sí. Caminar de un extremo a otro lleva tanto que se siente casi como un pequeño trayecto en transporte. Originalmente, una planta entera del edificio iba a estar dedicada a comercios y servicios públicos, pero esa idea no duró mucho. La gente acabó ocupando ese espacio como vivienda y el plan original se fue desmoronando poco a poco. Algunos pasillos se sienten activos y habitados, con vida y ruido, mientras otros, a solo unas puertas de distancia, parecen abandonados y olvidados. Número 25. El infierno suburbano de Boise, Idaho. ¿Habéis visto The Truman Show o Vivarium y sentido esa incomodidad? Esa calma artificial, donde todo parece ligeramente fuera de lugar. Este barrio, a las afueras de Boise, Idaho, me transmitió justo esa sensación. Parece fabricado hasta el último detalle. Visto desde el aire, encaja en bucles y manzanas perfectamente regulares, como si alguien hubiera copiado el mismo grupo de casas una y otra vez por todo el mapa. No hay desorden, no hay imprevistos, no hay margen para nada que no estuviera planeado. Cada casa mira a la calle igual, con el mismo tipo de tejado, el mismo camino de entrada y el mismo trocito de césped. Las calles se curvan justo lo suficiente para que reduzcas la velocidad, pero nunca lo bastante como para sorprenderte. Puedes conducir 10 minutos seguidos y sentir que nunca has salido de tu propia manzana. Los patios traseros están vallados con esmero, cada casa fingiendo educadamente que la de al lado no existe. Hay césped por todas partes, recortado y verde, pero casi ningún árbol que bloquee el sol. Y al llegar a la última calle, el barrio no se desvanece poco a poco, simplemente se detiene. Un paso más allá de las casas, y de repente tienes delante terreno seco y vacío, sin transición ninguna. Al menos hay piscina.
Número 26. Una ciudad dentro de un único edificio. ¿Una ciudad entera dentro de un solo edificio? Sí, existe de verdad. Y está en Whittier, Alaska. Prácticamente todo el pueblo, unas 200 personas, vive dentro de un único bloque de hormigón de 14 plantas. Se construyó en 1956 como cuartel militar, y en algún momento simplemente se convirtió en el pueblo entero. Lo más sorprendente es que casi nunca hace falta salir de él para nada. Dentro hay apartamentos, una oficina de correos, una tienda de alimentación, una clínica, una iglesia y una lavandería. Puedes levantarte, recoger el correo, comprar comida, ver a un médico y volver a tu apartamento sin poner un pie en el exterior. Y eso importa mucho porque fuera hace frío, viento y en general da bastante pena. El pueblo está rodeado de montañas y la única carretera de acceso pasa por un túnel que cierra por la noche. Así que si pierdes el horario, te quedas atrapado hasta la mañana. Los habitantes bromean diciendo que esto no es un pueblo, sino un experimento de barrio vertical. Los ascensores sustituyen a las calles, y encontrarte algún conocido está prácticamente garantizado. Número 27. El edificio de apartamentos más delgado del mundo. Esto es el edificio triangular de Nerima, en Tokio, y al principio ni siquiera parece real. Tuve que comprobarlo en Google Maps solo para asegurarme de que existe. Es un edificio ultra estrecho, construido sobre lo que en la mayoría de países sería simplemente la acera. Puede parecer una miseria, pero esto es la lógica de Tokio en estado puro. Si hay sitio para que una persona se quede de pie, hay sitio para alquilarlo. Desde fuera parece atrapado en un mundo bidimensional, y media Internet se niega a creer que no sea una ilusión óptica. Sorprendentemente, dentro hay 4 apartamentos separados, lo que lleva a la gente a preguntarse cómo subes una cama, o dónde terminan las paredes y empiezan las habitaciones. Algunos tours han mostrado baños más pequeños que los de un avión, y habitaciones diseñadas bajo la asunción de que no vas a recibir muchas visitas. Número 28. Lahore, Pakistán. Esta es una de las ciudades más grandes de Pakistán, hoy conocida por tener uno de los peores aires del planeta. Aquí el cielo no es realmente un cielo, es más bien un techo gris que cuelga abajo. En invierno, el smog se vuelve tan espeso que la gente usa mascarillas solo para caminar por la calle. A veces apenas se ve unos metros por delante. El aire está cargado de humo de vehículos viejos, fábricas, hornos de ladrillo y quemas agrícolas cercanas. Las normas ambientales son insuficientes, y las pocas que existen apenas se aplican. Los niveles de contaminación pueden llegar a triplicar el límite máximo seguro, a veces mucho más. Respirar empieza a sentirse como inhalar polvo en vez de aire, y aún así, el tráfico sigue moviéndose entre la calima, sumando más humo a la mezcla. La gente sigue yendo a trabajar, haciendo la compra, viviendo, porque la vida no se detiene por el mal aire. Las autoridades incluso barajan provocar lluvia artificial mediante siembra de nubes para intentar limpiar la atmósfera. Número 29. Nueva Delhi, India. En 2019, la capital de India fue calificada repetidamente como la ciudad más contaminada del mundo. En los días peores, el gobierno literalmente recomienda quedarse en casa. Se prohíben los camiones diésel, se paran las obras de construcción y se pide a las fábricas que reduzcan actividad. Pero incluso así, el cielo sigue gris. El humo de millones de coches y motos se mezcla con la quema de basura y los gases industriales, y el aire se vuelve tan denso que parece clima propio, no contaminación. Las partículas finas llegan a superar 20 veces el límite seguro, así que respirar en la calle empieza a parecer una decisión de largo plazo. Y no es solo el aire. Los ríos cerca de la ciudad suelen estar cubiertos de espuma tóxica, mientras la gente sigue bañándose en ellos. Millones de personas conviven con esto cada día, mientras los líderes políticos discuten quién tiene la culpa. Prometen objetivos a largo plazo, como reducir emisiones para 2070, lo cual suena esperanzador hasta que te das cuenta de lo lejos que está esa fecha. Número 30. Las estaciones de metro de Japón. En ciudades como Tokio y Osaka, el metro mueve a la gente igual que una fábrica mueve piezas. En hora punta, los andenes se llenan tan rápido que las líneas pintadas en el suelo casi desaparecen y apenas queda espacio vacío. Todo el mundo hace cola, aunque ya sepa exactamente lo que viene a continuación. Cuando entra el tren, se ven caras pegadas contra las ventanas incluso antes de que se abran las puertas. La gente no entra al tren caminando, más bien es empujada hacia adentro por la multitud detrás. Es entonces cuando entran en acción los Ōshija,
Personal de la estación con guantes que empuja con calma a los pasajeros para que las puertas puedan cerrarse. Esto no es un caos ni una emergencia, es algo normal, previsto y esperado. En algunas de las líneas más concurridas de Tokio, los trenes transportan a más de 8 millones de pasajeros diarios. Dentro, los cuerpos van apretados pecho con espalda, sin sitio para girarse ni mover los brazos, razón por la cual la gente sostiene el móvil en alto. Literalmente no hay otro sitio donde ponerlo. Número 31. Bali. ¿Qué es esta monstruosidad en la playa de Kelingking, en Nusa Penida, Bali? Alguien miró una de las vistas naturales más famosas del mundo y decidió que necesitaba un ascensor de cristal gigante atornillado al acantilado. La idea era hacer la playa más accesible, pero solo añadió andamios, chispas de soldadura y metal chirriante, destrozando completamente la vista. Las quejas fueron tantas que finalmente decidieron desmantelar el proyecto, y actualmente están retirando todo lo construido. Bali es famosa por sus templos, sus estatuas de piedra y playas de postal. Pero en los últimos años el turismo ha explotado, y con él, nuevos edificios y centros comerciales que intentan exprimir al máximo el dinero de los visitantes. Hoteles nuevos, centros comerciales, beach clubs. Hay obras prácticamente en cada esquina, y los propios locales se quejan de proyectos como el nuevo centro comercial de Sanur, que convirtió zonas tranquilas en simples malls. Moverse por la isla tampoco ayuda, sobre todo para los turistas que no están acostumbrados al estilo de conducción indonesio. La isla está pensada para motos, con carreteras estrechas que nunca se diseñaron para tanto tráfico, y en algunas zonas la cosa empeora con colinas empinadas, carriles estrechos, baches constantes y curvas cerradas. Si pensáis aprender a conducir moto en esta isla, no os lo recomiendo. Y con todo el mundo usando la misma vía principal, el tráfico empeora todavía más por las tardes, cuando todos los turistas se dirigen a los mismos sitios al mismo tiempo. Los locales conducen como si tuvieran 9 vidas, colándose por huecos que parecen imposibles, mientras los coches avanzan a empujones, casi rozándose unos a otros. Dicho esto, Bali sigue siendo preciosa y vale totalmente la pena visitarla. Solo tened cuidado al volante. Número 32. Playa de Burlington, Canadá. Esta es la playa de Burlington, en el lago Ontario, y sí, la gente realmente se baña aquí. En un día caluroso de verano, los vecinos llegan con toallas, neveras y expectativas bastante bajas. En vez de palmeras, tenéis líneas de alta tensión colgando justo encima, y en vez de un horizonte tranquilo, un enorme puente industrial y torres metálicas zumbando sin parar. La playa está justo debajo de unas líneas de transmisión eléctrica gigantes que cruzan directamente sobre el agua. No pasan desapercibidas, y desde luego no se te olvida que están ahí. Son básicamente la atracción principal. Para rematarlo, esta zona alberga unas 17 especies de aves, y algunas no detectan los cables, así que mientras nadas pueden chocar contra ellos y caer al agua cerca de ti. Se ha propuesto enterrar las líneas eléctricas, pero costaría unos 150 millones de dólares. Así que por ahora el plan es, no miréis hacia arriba. El agua, eso sí, está testada y es razonablemente limpia. Pero visualmente, esto se siente menos como una playa, y más como un nivel sacado de un videojuego distópico. Número 33. Río Citarum, Indonesia. Este es el río Citarum, en Indonesia, o al menos lo que solía ser un río. Recorre unos 300 kilómetros a lo largo de Java, pero en este tramo parece más una carretera hecha de basura. Bolsas de plástico, botellas y envoltorios se apilan tan apretados que apenas se ve el agua. Más de 25 millones de personas siguen dependiendo de este río en su día a día, mientras las aguas residuales y los residuos industriales se vierten directamente en él. Hay más de 2000 fábricas a lo largo de las orillas, vertiendo químicos sin apenas filtración. Mercurio, plomo y otros metales pesados flotan junto a las casas de la gente. Las viviendas se amontonan pegadas al río porque el agua, incluso contaminada, es difícil de evitar. El gobierno ha anunciado grandes planes de limpieza y prohibiciones estrictas de vertido, pero tuberías ocultas, corrupción y años de abandono mantienen el flujo de residuos. Para muchos vecinos, este río contaminado sigue usándose para lavar y, en algunos casos, incluso para beber. Número 34. Isla Cat. Va la Isla Cat. Va, en Vietnam, debería ser sinónimo de selva tropical, playas y aguas tranquilas. Desde 2017, también es una obra de construcción de 45 hectáreas. Los promotores decidieron que la bahía más grande de la isla
era espacio desperdiciado por ser, bueno, agua. Así que empezaron a rellenarla para construir hoteles, un parque de atracciones y 3 campos de golf, parte de un proyecto de $3.000 millones para convertir la isla en un resort de lujo. Cat Ba es oficialmente una reserva de biosfera, hogar de plantas y animales raros, incluyendo el langur de Cat Ba, del que apenas quedan unos 70 ejemplares. Han empezado a esconderse en cuevas solo para escapar del ruido, de la construcción y los motores de barco. Los vecinos dicen que la mayoría venía aquí buscando el paisaje que ahora está siendo sepultado. Se supone que la construcción terminará pronto. Veremos qué queda de la isla cuando eso ocurra. Número 35. Florida tras un huracán. Florida recibe muchos huracanes porque sobresale directamente hacia aguas oceánicas cálidas, que actúan como combustible para tormentas masivas. Cuando tocan tierra, no traen solo viento y lluvia, destrozan barrios enteros. Después, las calles quedan cubiertas de escombros, muebles, electrodomésticos y los restos de casas que fueron el hogar de alguien. Uno de los ejemplos más devastadores fue el huracán Andrew en 1992. Categoría 5, con vientos de unos 265 kilómetros por hora, que arrasó gran parte del sur de Florida. Casi 50.000 viviendas fueron destruidas. Unas 175.000 personas se quedaron sin hogar y 43 perdieron la vida. Fue tan devastador que cambió por completo el código de construcción de Florida, al exponer lo frágiles que eran muchas viviendas. Otros huracanes han sido igual de brutales. El de Labor Day en 1935 en los Cayos de Florida, Camille en 1969, Michael en 2018. Más recientemente, Ian en 2022 y Milton en 2024 demostraron que incluso con mejor preparación, los daños siguen siendo abrumadores. Estas imágenes también muestran a menudo una brecha de desigualdad muy marcada. Algunas comunidades pudieron reparar y reconstruir rápido, mientras otras quedaron con montañas de escombros durante meses. Las casas construidas con más recursos y mejores materiales salen mucho mejor paradas que las que no. Número 36. Parque infantil en azotea, Río de Janeiro. Cuando ya no queda espacio en la ciudad para construir más parques, los apilas. Esperemos que los niños no se aburran del tobogán y empiecen a escalar la valla. Este parque infantil está sobre el tejado de un edificio de apartamentos en Río de Janeiro, varios pisos por encima de la calle. Está rodeado de vallas metálicas altas, así que al menos los niños no van a deslizarse fuera del edificio. Y esperemos que también superen el miedo a las alturas. Dentro encontraréis un tobogán, una pequeña casita de juegos y exactamente 0 árboles. ¿Y las vistas? Hormigón, más hormigón, y todavía más hormigón, sin césped, sin tierra, sin sombra. Pero los padres pueden estar tranquilos sabiendo que sus hijos no se van a cruzar con ningún coche. No hay calles, no hay tráfico, ningún sitio donde un niño pueda perderse. En vez de eso, corren en círculos por una azotea, algo parecido al patio de un recreo carcelario. Pero para ser justos, es mejor que nada. Número 37. El parque para perros más diminuto. Esto es un parque para perros o una celda canina. Posiblemente sea el parque para perros más pequeño del mundo, en algún punto de Estados Unidos. A primera vista parece menos un parque, y más una parada de baño con logo corporativo. Está completamente vallado, por si a vuestro perro le da por intentar una fuga audaz a través del aparcamiento. Dentro hay césped artificial, una boca de incendios decorativa, y absolutamente nada de espacio para correr. Si tu perro lanza la pelota, esa es toda la actividad posible, porque aquí no se puede jugar a buscar, solo lanzar y recoger en el mismo sitio. El parque lo instaló una empresa inmobiliaria llamada Kimco, que suele colocarlos junto a tiendas de mascotas y clínicas veterinarias, normalmente en mitad de grandes aparcamientos, porque ahí es donde sobra espacio. Es técnicamente un parque para perros, de la misma manera que un armario es técnicamente una habitación. Tu perro no va a hacer amigos aquí, pero puede que cruce miradas con un coche aparcado. Número 38. Hotel junto a una central eléctrica. A primera vista, parece un acogedor hotel rural. Luego llegas, giras un poco la cabeza hacia la derecha, y ¡pum! Enorme torre de refrigeración de una central de carbón. Este es el Hotel Alicia, en Łódź, Polonia, situado a apenas unos metros de una central eléctrica. Esa torre de refrigeración no es un elemento decorativo curioso, es tu compañero de habitación. El hotel ha sido acusado de publicidad engañosa, y honestamente,
Con razón. La planta cerró en 2015, así que al menos ya no respiráis polvo de carbón con el desayuno. Pero la torre sigue ahí, dominando el paisaje como si juzgara cada una de tus decisiones de vida. Eso sí, hay que reconocer que el hotel en sí es limpio, moderno y tiene buenas valoraciones. El personal es amable y las habitaciones decentes. Aún así, nada arruina el ambiente vacacional más rápido que abrir las cortinas y ver lo que parece la guarida de un villano de película. Número 39. Torre Estatal de Bangkok. Este edificio parece menos un hotel y más un copia-pega infinito de balcones. Es la State Tower de Bangkok, famosa por aparecer en la película Resacón en Las Vegas 2. Mide unos 247 metros de altura, repartidos en 68 plantas. Desde fuera, lo único que se ve son balcones, cientos de curvas idénticas repitiéndose piso tras piso. Tras unos segundos, el ojo deja de contar y el cerebro se rinde. Por dentro, el edificio alberga apartamentos, oficinas, tiendas y 2 hoteles de 5 estrellas. Impresionante, eficiente y un poco inquietante al mismo tiempo. Número 40. Río de Janeiro. A pie de calle, en Río de Janeiro, hay playas preciosas, torres de cristal y palmeras. Justo encima de eso, las colinas están cubiertas de favelas, con casitas pequeñas y cuadradas apiladas literalmente unas sobre otras. La mayoría no se planificaron de antemano, se fueron añadiendo habitación a habitación a medida que crecían las familias, construidas donde hubiera hueco, hasta llegar a la cima de las colinas. Muchas de estas zonas existen parcialmente fuera del control estatal, lo que se traduce en calles estrechas, viviendas saturadas y saneamiento limitado. El crimen no está en todas partes, pero nunca queda lejos. Vidigal se considera relativamente segura e incluso atrae turismo, aunque segura, aquí sigue significando mantener los ojos abiertos. Rosiña, la favela más grande, está situada entre algunos de los barrios más ricos de Río. Oficialmente viven allí unas 70.000 personas, aunque la cifra real podría rondar las 150.000. Los coches tienen dificultades para circular, así que las motos y los pequeños autobuses son más habituales. Número 41. Dubái parece pulida y futurista a primera vista. Se la suele llamar el Las Vegas de Oriente Medio, una ciudad de torres de cristal, hoteles de lujo y playas artificiales. Hace 40 años, esta zona era prácticamente desierto y una sola carretera principal. Ese edificio solitario, en la Sheikh Zayed Road, antes estaba rodeado de casi nada. Pero después de descubrirse petróleo en alta mar en 1966, todo cambió. Llegó el dinero, llegaron las grúas y la ciudad se expandió a una escala masiva. Las autopistas pasaron de 2 a 12 carriles y los rascacielos sustituyeron a las dunas. El cambio fue agresivo y funcionó. Pero detrás de tanto lujo, hay una mano de obra que la mayoría de turistas nunca ve. Los trabajadores de la construcción llegan en avión desde distintos países de Asia por salarios tan bajos como $40 al mes. Sus pasaportes a menudo se los retienen los propios empleadores, y los pagos llegan tarde o a veces nunca llegan. Viven hacinados en campamentos laborales, lejos de las piscinas y áticos que ellos mismos construyen, y con un calor extremo que puede superar los 50 grados y normas de seguridad muy laxas, su trabajo se vuelve extremadamente peligroso, a veces mortal. Se calcula que miles de trabajadores migrantes mueren cada año en toda la región del Golfo. Número 42. La ciudad fantasma china. Esto es lo que pasa cuando construyes una ciudad entera antes de invitar a nadie. Cambashi está en Ordos, Mongolia Interior, donde el boom del carbón de principios de los 2000 generó muchísimo dinero. El plan era construir una nueva ciudad para aproximadamente 1 millón de trabajadores y sus familias. Las obras empezaron rápido, y para 2003 ya habían acondicionado unas 36.000 hectáreas de terreno. Levantaron torres, avenidas anchas, parques, grandes monumentos y edificios culturales relucientes, todo listo para recibir multitudes. El problema fue que las multitudes nunca llegaron. Los promotores asumieron que la gente de la cercana Dongshen simplemente se mudaría. Pero la construcción se hizo tan deprisa que la calidad empezó a fallar, y los precios espantaron a los compradores. Para 2010, muchos vecinos decidieron que era más seguro quedarse donde estaban antes que apostar sus ahorros en un sueño de hormigón recién estrenado. Se invirtieron aproximadamente 161.000 millones de dólares en este proyecto, y hoy apenas viven allí unas 150.000 personas.
dejando entre el 80% y el 90% de los edificios vacíos. Y Kanbashi no está sola. Se calcula que China tiene decenas de millones de apartamentos vacíos repartidos por todo el país. Número 43. El cementerio de coches de Hangzhou. Esto parece lo que pasa cuando un niño decide jugar con sus cochecitos de juguete y vuelca toda la caja de golpe. Hangzhou es conocida por sus templos, sus campus tecnológicos y sus paisajes preciosos. Y luego está esto. En las afueras de la ciudad hay un campo enorme lleno de coches muertos. Miles de vehículos amontonados, algunos prácticamente nuevos, otros ya oxidados y desvanecidos. Este cementerio se descubrió en 2021, y lo más llamativo es que los coches no fueron robados ni abandonados por sus dueños. Los abandonó la propia empresa que los fabricó. En 2018, el fabricante chino Li Fan quiso apostar por el futuro con taxis autónomos. Lanzaron un servicio llamado Pand Auto, que de hecho funcionó bien, y llegó a tener millones de usuarios. Después decidieron cambiar a sus propios coches eléctricos autónomos, sin probar bien la tecnología, y ahí empezó todo a desmoronarse. Los vehículos fallaban constantemente las pruebas, daban errores, causaban problemas sin parar. El dinero siguió entrando de todas formas, hasta que la empresa colapsó bajo miles de millones en deudas. En 2020, tanto Lifan como Panda Auto quebraron, dejando miles de coches inservibles que terminaron abandonados en este campo cerca de Hangzhou. Número 44. El cruce de Shibuya, Tokio. Este es el famoso cruce de Shibuya, en Tokio, donde miles de personas se acumulan en los bordes, listas para lo que viene. Cuando cambia el semáforo, la calle se convierte en una alfombra humana en movimiento. Este cruce abrió en 1973 y se encuentra en uno de Minuk-sindindius, los distritos más concurridos de Tokio, repleto de tiendas de moda, clubes y estaciones apiladas unas sobre otras. Desde arriba, parece de verdad un hormiguero al que acaban de molestar. A pesar del caos, casi todo el mundo sigue las reglas no escritas. Nada de empujones, nada de pánico, solo flujo constante. Esa es la parte más curiosa. ¿Funciona? Los turistas se paran en mitad del cruce a grabar, mientras los locales siguen caminando como si fuera un martes cualquiera. Los coches esperan pacientemente mientras la gente toma la calle entera durante unos segundos. Número 45. Autopista sobre un barrio. En Nápoles hay gente que no vive cerca de la autopista. Vive debajo de ella. Este bloque de apartamentos se encuentra justo bajo la Tangenziale di Napoli, una autovía de 3 carriles que soporta unos 270.000 vehículos cada día. La autopista abrió en 1972, pero muchas de estas viviendas ya estaban ahí mucho antes. En vez de mover la carretera, los planificadores simplemente la colocaron encima del barrio. Los vecinos pueden oír motores, claxones y camiones día y noche, justo sobre sus tejados, y la luz del sol apenas entra, porque ahora su cielo es mayormente hormigón, sin contar la calidad del aire y el olor a gases de escape constante. Mudarse suena bien sobre el papel, pero el resto de la vivienda en la zona es demasiado cara o difícil de encontrar. Número 46. El incendio de Wang Fuk Court, Hong Kong, tiene muchísimos edificios altos, pero este se convirtió en una pesadilla en una sola tarde. Este era Wang Fuk Court, en Tai Po, un complejo público de vivienda compuesto por 8 torres de 31 plantas. Casi 2.000 pisos se apretaban en este conjunto, y muchos de sus residentes eran personas mayores que no se mueven rápido. El 26 de noviembre de 2025, un pequeño incendio empezó cerca de la base de uno de los edificios durante unas obras de renovación. En ese momento, las torres estaban cubiertas de pies a cabeza, con andamios de bambú y redes de seguridad de color verde. El fuego prendió en la red y se propagó hacia arriba muy rápido. Según se informó, las ventanas estaban selladas con paneles de espuma inflamables, así que el fuego no se quedó fuera, se metió en los pisos, entre unidades y hacia edificios cercanos. La gente quedó atrapada en pasillos estrechos y apartamentos diminutos, y algunos ni siquiera oyeron las alarmas. Los bomberos lucharon contra el fuego durante casi 2 días, y al final hubo 161 muertos, incluyendo a un bombero, además de muchos heridos. Cuando todo terminó, estalló la rabia por las deficientes normas de seguridad, y las investigaciones sobre los materiales de renovación llevaron al arresto de varios hombres vinculados a la contrata, bajo sospecha de homicidio imprudente. Número 47. Londres. En 2023, en Bethnal Green Road,
Londres, los recolectores de basura se declararon en huelga por salarios y condiciones laborales. La recogida se detuvo, pero la basura, desde luego, no. Las bolsas negras se fueron acumulando día tras día, apiladas a lo largo de las aceras y junto a los comercios. Restos de comida, cajas, muebles rotos y bolsas con fugas quedaron a la vista de todos. Las ratas y las gaviotas llegaron casi de inmediato y se comportaron como si siempre hubieran vivido allí. En vez de cruzar la calle con normalidad, la gente tenía que rodear montones enteros de basura. Tras un par de semanas, los negocios se cansaron de esperar y pagaron de su propio bolsillo para limpiar las calles. Aún así, la huelga dejó algo muy claro. Esta ciudad funciona gracias a trabajadores en los que casi nadie piensa. Número 48. Microapartamentos en Nueva York. Esto es un microapartamento. Y sí, es todo lo que hay. Los precios de la vivienda en Nueva York están entre los más altos del mundo. Así que la gente coge lo que puede. Este mide unos 24 metros cuadrados, lo cual es generoso siempre que no estires mucho los brazos. La cocina, el dormitorio y el despacho comparten exactamente la misma esquina. Técnicamente hay espacio para todo lo que necesitas, simplemente no al mismo tiempo. Invitar a amigos es posible, pero solo si todos se llevan muy bien entre sí. En 1879, la ciudad aprobó una ley que exigía que toda habitación tuviera acceso a aire libre, lo cual sonaba genial en su momento. Resulta que aire libre también puede significar mirar directamente hacia el apartamento de enfrente para siempre. Estos pisos se promocionan como una solución inteligente a la crisis de vivienda. Otros los llaman trasteros caros para personas. El alquiler puede seguir costando miles de dólares al mes, porque esto es Nueva York, y el espacio se reduce mientras el precio no deja de subir. Número 49. Apartamentos en Taipei. Si Nueva York encoge a la gente por dentro, Taipei directamente la pila junta. Siempre dicen que la ubicación lo es todo, pero hay un límite. Esto es Taipei, donde los apartamentos se apilan tan juntos que casi respiran unos sobre otros. Esos balcones parecen menos espacio exterior y más celdas. Sí, las rejas técnicamente son por seguridad, pero también parecen estar evitando que los residentes escapen de sus diminutos pisos. Algunos barrios llegan a concentrar casi 40.000 personas por kilómetro cuadrado. Eso significa que cuando abres la ventana no recibes aire fresco, sino la rutina decolada de un desconocido. Tu vista es la cocina de otra persona, a 3 metros, haciendo exactamente lo mismo que tú. Número 50. Arquitectura brutalista europea. Cerramos con un repaso rápido, por la Europa del hormigón, crudo, y las decisiones arquitectónicas valientes. El puente aéreo de Katowice en Tbilisi, Georgia, parece 3 edificios que se negaron a separarse. Es un complejo residencial de la era soviética, de 1974 a 1976, construido sobre una colina empinada y conectado por un puente peatonal estrecho y elevado, claramente no pensado para nadie con miedo a las alturas. Eso sí, al menos puedes visitar a tu vecino sin tener que bajar al suelo como una persona normal. La sede del Banco de Georgia, en la misma ciudad, parece como si alguien hubiera apilado plantas de oficina, igual que un niño apila bloques de construcción. Enormes cajas de hormigón sobresalen en direcciones distintas, suspendidas sobre la ladera como si discutieran con la gravedad. Se construyó entre 1972 y 1975 para el Ministerio de Construcción de Carreteras de Georgia. La puerta occidental de Belgrado, en Serbia, a veces es considerada el edificio más feo del país. Se terminó en 1979 y está pensada literalmente como una puerta para quienes llegan desde el oeste. 2 torres gemelas, una de oficinas y otra residencial, unidas por arriba mediante una pasarela. Mide 117 metros y fue el edificio más alto de Serbia durante 42 años, hasta que la Torre West 65 la superó en 2021. La torre residencial de Kara-Burma, también en Belgrado, parece una torre de yenga de hormigón en la vida real. Tiene secciones cúbicas que sobresalen en distintos puntos, dándole un aspecto ligeramente desequilibrado incluso estando perfectamente quieta. Los aparatos de aire acondicionado colgando por todas partes solo añaden encanto. Las Tours Allot, en Nanterre, Francia, ya resultan extrañas de lejos. Pero al fijarse en las ventanas, cada una con forma y posición distinta, parece que las colocaron donde les apeteció. Este proyecto de vivienda social se construyó entre los años 70 y principios de los 80, con 18 torres y unos 1.607 apartamentos.
Cerca hay además una escultura gigante en forma de serpiente para jugar, porque nada dice hogar, como una serpiente amistosa de bienvenida. ¿Y qué pasa con los europeos y sus bancos tan feos? El edificio del Banco de Tuzla, en Bosnia, parece una fábrica de hormigón con inhaladores gigantes. Tubos de ventilación cilíndricos enormes sobresalen de la fachada, como prismáticos industriales apuntando a la calle. El edificio era originalmente blanco y limpio, pero décadas de suciedad han oscurecido el hormigón. Hay quien dice en internet que parece la guarida de un villano de ciencia ficción. ¿Cuál de estos 50 lugares te ha dejado más impactado? Cuéntamelo en los comentarios, y si conoces algún sitio que debería estar en una próxima parte, dímelo también.